La negociación de la centralidad media tiene la ventaja de que se produce y actúa un elemento muy importante en la vida sindical, que es el de la solidaridad. Donde mayor solidaridad se da en el tema de la negociación de salario es en la negociación por actividad en la industria urbana. ¿Por qué? Porque están muy unidos y muy interesados los trabajadores de las pequeñas y de las medianas empresas de acompañar a los trabajadores de las grandes empresas para ver de conseguir mejores salarios. Si los trabajadores de las pequeñas o de las medianas estuvieran solos, indudablemente no podrían hacer una buena negociación. Pero si van todos juntos con el mismo objetivo, indudablemente es más fácil que el resultado se obtenga. Pero además de la solidaridad, es muy importante en la negociación intermedia, la negociación que tenemos en nuestro país, la que predomina en nuestro país, predomina porque hay también negociación por empresa. Hay algunas fábricas que les gusta la negociación por empresa y la tradición lo permite, pero son fábricas grandes. Es decir, la tradición dominante de la EDA exige, además de la solidaridad, otro elemento para ser positiva, y es la existencia de sindicatos fuertes. Si no hay sindicatos fuertes, es muy difícil hacer una negociación de industria o de actividad. Y por una razón muy simple, porque si no hay sindicatos que tengan un factor de presión, es muy difícil apretar a la pequeña empresa, a la mediana empresa y a la grande al mismo tiempo para fijar un salario mínimo con una cuota. Si no tienen fuerza, indiscutiblemente los empleadores se fraccionan y se encargan de traer a sus trabajadores y decirles que ellos les pueden dar un mejor salario si es una empresa grande, y las pequeñas y medianas se quedan sin salario. Es decir, si no hay un sindicato fuerte que los ampare a las chicas, a las medianas, juntamente con las grandes, indiscutiblemente las chicas y las medianas se quedan sin una adecuada negociación. Entonces, si bien la negociación por actividad de la centralidad media es la más querida por los sindicatos y la que más se ha desarrollado en el mundo en el pasado, es decir, a partir de los años 70, después de las dos crisis petroleras que hubo en el mundo, hubo una gran ofensiva empresaria, muy fuerte, y los sindicatos se debilitaron. Y al debilitarse los sindicatos en general en el mundo, se debilitó la posibilidad de la negociación por industria o actividad. Y hoy, al día de hoy, si nosotros analizamos el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Bélgica, no se ha salvado, pero en general, fundamentalmente Francia, Italia, España, nos encontramos que, si usted pregunta cuál es el modelo dominante, el modelo de actividad, etcétera, nosotros discutimos por industria, pero es una ficción absoluta, porque los sindicatos están muy debilitados y no tienen condiciones de imponer una verdadera negociación de industria o actividad. Es decir, se reúnen el sindicato de agua gaseosa de España con el sindicato de la Cámara Empresarial, se tienen en una mesa y combinan algún salario, pero no es que sea una imposición sindical la que fije de alguna manera la tarifa. Las tarifas la fijan un poco, en realidad, fundamentalmente las empresas. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay equilibrio. No porque no hay equilibrio, porque del otro lado hay un sindicato más. Entonces, hoy en día, si bien todos los sindicatos, casi todos los países europeos, es decir, predomina la negociación de centralidad media, de actividad e industria, en la práctica, prácticamente no hay negociación de actividad. ¿Por qué? Porque el debilitamiento de los sindicatos ha llevado a que se haga muy difícil una auténtica negociación de actividad, industria o sector. Y por supuesto, cuando uno dice debilitamiento, tenemos que ir a qué pasa con los sindicatos. Y bueno, después de la crisis de los años 70, en todos esos países se produjo un debilitamiento muy grande de los sindicatos.
Y bueno, y nos encontramos con sindicatos que tienen una tasa del 7, del 8% de afiliación. Es decir, que de cada 100 trabajadores, en el caso de Francia, en el caso de España, es alrededor del 12%. Es decir, donde hay un debilitamiento sindical. El debilitamiento sindical se debe, no es el momento para hablarlo, pero en síntesis le puedo decir que se debe un poco por la ofensiva empresarial, pero otro poco porque fueron países que desde el final de la guerra, digamos del 45, 1945, hasta los años 70, tuvieron un desarrollo económico muy grande y los trabajadores en general tuvieron una serie de mejoras profundas que al producirse en los años 70 una ofensiva empresaria, los sindicatos se debilitan y tienen poco que ofrecer a los trabajadores porque ya lo han obtenido en su gran mayoría los trabajadores desde el 45. Entonces se produce un desinterés de los trabajadores con respecto al sindicato. Ese desinterés produce una desafiliación, esa desafiliación produce un debilitamiento y ese debilitamiento produce que cuando se sientan en la mesa a negociar en la industria metalúrgica o en la industria de la madera, no haya un sindicato fuerte que pueda realmente negociar. Entonces, esa condición de la negociación por actividad de industria, que es fundamental, es la existencia de sindicatos fuertes. En el mundo quedan pocos lugares donde hay sindicatos fuertes. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos lo que está ocurriendo, pero es una crisis que viene desde la crisis petrolera de los años 70. En nuestro país se da la lógica, diríamos, contraria. Desde el año 2002 o 2003 al 2011, los sindicatos se han fortalecido. Se han fortalecido los aparatos sindicales, se han favorecido los trabajadores porque han obtenido, es decir, una recuperación de su salario, y hay toda una política enmarcada de alguna manera favorable a los sindicatos y favorable a los trabajadores, que ha llevado a que haya un clima que facilita la acción de los sindicatos. Pero en síntesis podríamos decir que indudablemente hoy por hoy los sindicatos argentinos gozan de medios materiales. Cuando digo medios materiales es tanto legislación como poderío económico, bienes, etc. Casi diría más importantes que en la época del segundo gobierno de Perón, del año 51, 52. Si uno mire 52, a los sindicatos yo diría que tienen más fuerza hoy el sindicato que en el año 52. No así los trabajadores. Yo creo que la condición social, salvando la chuchería de los objetos, si usted ve la calidad de vida de un trabajador en el año 52 y una calidad de vida de cualquiera de ustedes, era mejor la calidad de vida del 52 que la de ahora. Aunque ahora vamos a tener automóviles, hornos eléctricos, etc. Sino en cuanto a calidad de vida, era mejor. Pero, de todas maneras, ahora estamos en un proceso de recuperación, no hay duda. Pero todo eso ha llevado a que los sindicatos estén fuertes. Los sindicatos argentinos, yo creo, son uno de los sindicatos más fuertes del mundo. En cuanto a aparato, en cuanto a sindicatos, entendámonos bien. Yo creo que los sindicatos argentinos podrían estar mejor si realmente se interesaran todos los conducciones sindicales, todos los delegados, los congresales, en elegir delegados en todos los lugares de trabajo. Argentina tiene una tasa de elección de delegados muy baja. Tan baja como los países europeos, pero es muy baja comparando con el poderío que tienen los sindicatos argentinos. Fíjense que nosotros de cada 100 establecimientos en los que podría designarse delegado, solamente se tienen designados delegados entre un 14 y un 16%. Entonces, vale decir, parece mentira, pero dale
del total de establecimientos en los cuales se puede elegir delegado, se eligen solamente entre el 13 y el 16%, el 14 y el 16%. Por supuesto que es una cifra engañosa si uno la toma así, entonces daría la impresión que el 80% de los trabajadores no tiene delegado, no. Ese pequeño 16% de establecimientos que tienen delegado agrupan al 70% de los trabajadores. Para decir que hay delegados en todos los establecimientos grandes y medianos. Donde no hay delegados es en los establecimientos chicos. Y en los establecimientos chicos, es decir, no hay delegados porque es muy difícil el trabajo, hay poca voluntad de muchas veces los trabajadores de ser elegidos delegados, etc. Y también, seamos sinceros, por ahí hay mucha voluntad de las conducciones, no digo en el caso de Mataga, pero en general de las conducciones, de no tener demasiado delegados porque molestan bastante. Entonces, muchas veces la conducción prefiere atender los problemas directamente con la fábrica que está dirigiendo delegados que van a crear demasiados problemas. Pero bueno, ese es un tema que hay que cubrir para afianzar el fortalecimiento sindical, el de los delegados. Y la tasa de afiliación, aparentemente, contradictoriamente con lo que yo estoy diciendo, de que tenemos uno de los sindicalismos más fuertes del mundo, tenemos una tasa de afiliación relativamente mediana, 40-42%. Eso llama la atención porque, es decir, si uno piensa, es decir, en general, con este sindicalismo fuerte, con todos los beneficios, lo que pasa es que también hay muchas conducciones sindicales que con el desarrollo de la negociación colectiva en los últimos 7 años, donde se ha establecido con toda justicia la cláusula de solidaridad, vale decir, de que todos los beneficiarios de un convenio tienen que dar un aporte, aunque no sean afiliados. En muchos sindicatos se ha perdido el interés de hacer afiliados porque de todas maneras los cobro y tengo menos problemas el día de la elección porque vos también lo así, rapidito. Bueno, o sea, pero en realidad la tasa de afiliación en la Argentina tendría que ser muchísimo más alta si no existiese la cláusula de solidaridad. Pero si tomamos en cuenta los empleos públicos y los nacionales, es decir, Argentina tiene una tasa muy importante y un poderío importante. Pero bueno, entonces si tenemos esa situación sindical importante, en la que en la negociación por actividad o industria hay un cierto equilibrio entre el sindicato y la Cámara Empresaria, nos encontramos que los empresarios están nuevamente sumamente preocupados porque consideran que si se continúa con esta negociación de centralidad media, de actividad o industria, no van a poder controlar los salarios. Si se continúa negociando por actividad o industria y con sindicatos fuertes, cada sindicato va a procurar y va a sacar lo más que puede en su negociación parcial. ¿Y por qué se considera en el campo de la teoría que es mala la negociación intermedia? Es mala para la inflación, es mala para la economía del país. Se considera que en la negociación de cúpula, cuando se junta la UIA y la CGT, por ejemplo, si hubiera una negociación de cúpula acá, los que se reúnen toman en cuenta, al analizar los salarios, todos los problemas que existen en el país. Vale decir, juntan una mesa y como no están representando a un sector, sino a todos los sectores, analizan los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas de la moneda, los problemas del dólar, etc. Y sobre esa base establecen el valor del salario, el valor del trabajo. Vale decir que hay toda una consideración integral de toda la problemática del país. Y entonces es una negociación bastante ajustada a las necesidades económicas de parar la inflación y sobre todo bastante ajustada a las necesidades de los empresarios, porque tienen la oportunidad, como tienen el sartén por el mango, de establecer cuáles son lo que realmente se necesita en el país. En cambio, en la negociación,
En la negociación de fábricas también es muy realista, porque es la negociación entre los trabajadores y el dueño de la fábrica. El dueño de la fábrica sabe qué es lo que le hace falta, sabe cuánto puede dar y nadie va a venir de afuera a decirle que dé más o que dé menos. Es decir, es una negociación muy directa. En cambio, en la negociación que nosotros tenemos, la negociación por actividad, por rama, sector, se reúne un sindicato fuerte y una cámara que es representativa en general de todas las industrias, pero que no es representativa de los problemas personales o particulares o económicos que tienen las distintas empresas. Es representativa cada cámara del conjunto, pero no puede hablar de los problemas concretos que tiene cada empresa. Y entonces, si hay un sindicato fuerte discutiendo colectividad, puede darse el caso, como se da frecuentemente, que la Cámara tenga que ceder a las presiones sindicales de aumento. Y esas presiones sindicales aceptadas por la Cámara pueden perjudicar, estoy hablando de la boca de los empresarios, pueden perjudicar a determinadas empresas que no tienen una condición óptima. Y entonces los empresarios en general son enemigos de que otros discutan sus problemas por ellos mismos. Son partidarios de la negociación por empresas o por una negociación de cúpula. Pero la que no quiere nunca es que se discuta por actividad o industria. Y para los sindicatos, todo lo contrario. Es la mejor modelo de negociación porque es la que permite, siendo un sindicato fuerte, ¿sí?, sacar las mejores condiciones posibles.